Hola, ¿qué tal? Gracias por estar otra vez con nosotros. Soy el pastor Benjamín y estamos en este curso que hemos titulado Mi identidad, soy un hijo de Dios. Hoy nos toca hablar de que soy bendecido. Hemos sido bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición. La identidad y cómo nos percibimos a nosotros mismos es tan importante porque cómo yo me veo a mí mismo depende muchísimo de cómo actúo, cómo pienso, cómo me siento y también cómo trato a los demás y el éxito que yo voy a tener en la vida, ¿sí? Y poder cumplir así el propósito de Dios. La palabra bendecir significa desear y hablar bien de alguien, ¿verdad? Es hacer prosperar, tener éxito y ser feliz, ¿verdad? Ahora, aunque bendecir involucra decir palabras, ¿verdad? Pero palabras son muy poderosas. La palabra de Dios es lo más poderoso porque todo fue creado por la palabra de Dios, pero también nuestras palabras cambian nuestras circunstancias y nuestro futuro. Así es que lo que nosotros decimos, ya sea bendición o maldición, afecta muchísimo nuestra vida. Entonces, bendecir es mucho más que simplemente palabras, porque las palabras tienen poder en la dimensión espiritual. Palabras de bendición activan el derecho legal de poder prosperar de manera que podamos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, al hablar de bendición, pues tenemos que comenzar desde el principio, allá en Génesis, el famoso patriarca Abraham, el padre de la nación de Israel y el padre de la fe de nosotros. Ustedes sabrán que Abraham recibió una promesa y esa promesa se encuentra en Génesis 12 y comenzando con el verso 2, dice, haré de ti una nación grande. Dios le está dando esta promesa a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Entonces, la promesa estaba basado en que Abraham tendría un hijo y ese hijo, a través de ese hijo, el mundo sería bendecido, ¿verdad? Y la bendición era para su familia, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que el hijo de la promesa de Abraham fue Isaac. Isaac recibió esa promesa y esa bendición, ¿verdad? Y luego Isaac se casa y Isaac tiene dos hijos mellizos. El que nace primero es Esaú y luego Jacob, ¿verdad? Y ustedes ya han de conocer la famosa historia y el pleito entre Esaú y Jacob, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Esaú menospreció esa primogenitura, esa bendición, que recibiría de parte de su padre, ¿verdad? Pero Jacob lo apreció y lo anheló, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya saben, ¿verdad? Jacob engaña a su padre, engaña a su hermano, ¿verdad? Y a través de ese engaño, él recibe la bendición de su padre Isaac, ¿verdad? Esa bendición que fue una continuación de la bendición que Dios dio a Abraham, ¿verdad? Entonces, Isaac le dice a Jacob en Génesis 27, el verso 28, ¿verdad? Dice Isaac a Jacob, dice, Dios te dé pues el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano de mosto, sírvante pueblos, póstrense ante ti naciones,
sé señor de tus hermanos, inclínense ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldigan y bendito los que te bendigan. Básicamente Isaac está repitiendo sobre a Jacob la misma bendición que Abraham había recibido y que Isaac había recibido, ¿verdad? Entonces, esta bendición fue una bendición muy especial, ¿verdad? Y como fue por engaño, ¿verdad? Después llega Esaú, su mellizo, su hermano, ¿verdad? Pues Esaú claramente se enoja muchísimo, ¿verdad? Y está muy triste y desesperado, ¿verdad? Y Isaac le dice, padre, ¿verdad? Pues no hay un poquito de bendición para mí, no hay algo más, ¿verdad? Para mí. Y en Génesis 27, el verso 34, dice, al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío, ¿verdad? Y en realidad lo que Isaac responde a Esaú es que pues ya bendija a Jacob y él recibió toda la bendición, ¿verdad? Él va a señorear sobre ti y sobre naciones. Él es el que lleva esa bendición de bendecir al mundo entero, ¿verdad? Y no había quedado bendición para Esaú, ¿verdad? Entonces Jacob ya había recibido toda la bendición. Ahora es interesante también lo que acontece enseguida, ¿verdad? Jacob tiene que huir porque Esaú está muy enojado, lo quiere matar. Entonces Jacob huye, y en camino, al estar huyendo, se acuesta, se duerme y curiosamente, y esto es algo muy importante, él tiene un sueño, ¿verdad? Entonces en Génesis 28 y el verso 12 dice que Jacob tuvo un sueño y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios, ángeles son mensajeros de Dios, subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es exactamente la misma bendición que Dios había dado a Abraham, que Dios había dado a Isaac. Entonces Jacob es sumamente bendecido, ¿verdad? Y Dios confirma lo que Isaac ya había dicho a Jacob en este sueño, ¿verdad? Entonces, ojalá que ustedes ya conocen la historia y si no, sería muy interesante que lo leyeran, ¿verdad? Pero Jacob va, huye, se encuentra con Labán, se casa con las hijas de Labán, ¿verdad? Y durante 20 años, Jacob trabaja muy duro y así como Jacob era tramposo y engañador, resulta que Labán también resultó ser muy engañador y engaña a Jacob y por eso Jacob tiene que trabajar mucho, ¿verdad? Pero al fin de todo, Dios está con Jacob y cuando Jacob decide regresar a la tierra de sus padres, regresar a casa, Jacob regresa un hombre muy próspero, ¿verdad? A pesar de lo que su suegro había hecho. Ahora, hay un acontecimiento interesante porque cuando Jacob está en camino a casa, sabe que se va a encontrar con Esaú,
¿verdad? Y está preocupado también por ese encuentro, aunque al pasar 20 años no sabe cómo Esaú se siente hacia él. Pero dice que Jacob en la noche, al estar preocupado, se encuentra con un ángel de Dios, ¿verdad? Se me hace curioso que al encontrarse con ese ángel, lo que Jacob le pide es una bendición. Ahora yo me pregunto, ¿por qué le pide una bendición? Eh, Aparentemente no se sentía tan bendecido, aunque y estaba temeroso, entonces aparentemente tenía cierta duda de que Dios estaba con él y de que Dios cumpliera lo que él había dicho. Entonces yo creo que fue por su falta de fe, ¿verdad? Porque estaba con temor, ¿verdad? Y no se sentía en ese momento la certeza de ser alguien bendecido. Entonces, aunque Jacob había sido bendecido por su padre, Dios había confirmado esa bendición, aunque había visto la fidelidad de Dios al vivir con su suegro Labán y que Dios lo había prosperado, todavía estaba viviendo con cierta duda. Ahora, yo creo que vamos a ver más adelante al continuar con este estudio que a veces nos pasa lo mismo que Jacob, ¿verdad? Hemos sido tan bendecidos con toda bendición como hijos de Dios, pero dejamos que nuestras circunstancias, nuestros sentimientos, hagan dudar de la bendición que realmente ya hemos recibido. Ahora, regresando a lo de Abraham, Abraham no recibió esa bendición simplemente para vivir cómodamente, para vivir como rey, tener sirvientes, mucho ganado, mucha riqueza, sino que Abraham dice que te voy a bendecir para que tú seas bendición a muchos otros, incluso a todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces, el propósito de ser bendecido es para que nosotros seamos bendición para otros, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos que somos hijos de Abraham en la fe, ¿verdad? Nosotros participamos de esa bendición porque la recibimos a través de Cristo. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, una carta escrita por el apóstol Pablo. Pablo habla a los Gálatas. El problema de los Gálatas es que tenían cierta duda y confusión en cuanto a esa bendición. Porque en la ley de Moisés como israelitas, ¿verdad? Ellos recibieron la ley a través de Moisés. Y en la ley de Moisés dice que si te portas bien y obedeces todas estas leyes, vas a ser bendecido. Y si no las obedeces, vas a ser maldecido, vas a vivir mal, te va a ir mal. Entonces, Pablo está escribiendo a gente israelita, judía, ¿verdad? Que están confundidos de que si tienen que guardar la ley o no para poder recibir bendición. Y Pablo está diciendo que los que somos de la fe, ¿verdad? Recibimos justicia, somos hechos justos y podemos merecer, por decir así, merecer la bendición porque hemos recibido la justicia de Cristo por gracia, ¿sí? Entonces, pues toda la carta a los Gálatas es interesante, pero vamos a leer tantito en el capítulo 3 donde Pablo menciona a Abraham, ¿verdad? En Gálatas 3, el verso 6, dice,
Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El verso 8, y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, o sea, los no israelitas o no judíos, que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Sí? Entonces, nosotros como personas de fe que hemos creído en Cristo, que tenemos la justicia y la bendición de Dios a través de Cristo, los méritos de Él, ¿verdad? Nosotros somos bendecidos con esa misma bendición que recibió Abraham. Ahora, en Gálatas 3:16, ahí adelantito, dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces, Cristo Jesús es la simiente de Abraham y en Cristo se cumple toda la bendición de Abraham porque Cristo es la bendición que Dios ha dado al mundo, ¿verdad? Entonces nosotros que hemos creído que hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo y por lo tanto ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, la vida que yo ahora tengo es la vida de Él, ¿verdad? Y estamos en Él y Él en mí, ¿verdad? En Cristo hemos heredado esa bendición de Abraham porque Él es el Padre de la fe, ¿verdad? Así es que como hemos sido favorecidos en Cristo, también ahora tenemos la capacidad y la obligación de bendecir a los que nos rodean. Ahora, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, el capítulo 3, el verso 8, él les dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Esto es tan importante, entender que no importa cómo yo me siento, no importa las circunstancias, la realidad es lo que Dios dice y mi identidad es lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces, tengo que declarar por fe que como hijo de Dios, Dios cumplirá sus promesas de bendición hacia mí y todo saldrá para bien. Ahora Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10:8, dice, de gracia recibisteis, da de gracia. Gracia es de regalo, ¿verdad? Que no, lo que no te costó. La bendición que nosotros recibimos, no lo hemos recibido por portarnos bien, por guardar alguna ley, por merecer el favor de Dios, sino que el favor que tenemos de parte de Dios es solamente y 100% en Cristo Jesús. Y nosotros podemos estar confiados de que no importa lo que
lo que yo siento que merezco, ¿verdad? Es en Cristo que recibimos esa bendición por gracia. Ahora, sabiendo que he sido bendecido con toda bendición en Cristo Jesús y que la bendición de Abraham lo he heredado, ¿verdad? ¿Cómo afecta yo concibo a mí mismo? ¿Verdad? A veces nos sentimos desgraciados, nos sentimos faltos, nos sentimos deprimidos, somos confrontados con serios problemas en la vida, las cosas no salen como quisiéramos, ¿verdad? Pero sabiendo que soy un hijo de Dios y que soy un hijo de la fe de Abraham y de la bendición de Abraham, yo puedo vivir confiado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo afecta el saber que soy bendecido, cómo yo veo el mundo a mi alrededor, cómo veo a los demás, ¿verdad? No es ver a mí mismo como superior y con orgullo, y pues yo soy un hijo de rey, así es que yo voy a mandar y etcétera. No, es ver el mundo, es un mundo en necesidad, mucha necesidad, ¿verdad? Pero verme a mí mismo con la capacidad de ser de bendición y de solucionar el problemática del mundo, ¿verdad? Hay mucha oscuridad en el mundo, hay mucho temor, escasez, falta de Dios. Yo debo de verme a mí mismo que ha sido bendecido y con la capacidad de suplir la necesidad de los que me rodean, porque su necesidad principal es tener la vida de Dios y comunión con Dios y ayudar a las personas en todo sentido, todo lo que están necesitando, ¿verdad? Entonces, también cómo debo de orar, pues desafortunadamente muchas personas, la mayor parte de su oración es pidiendo a Dios porque sienten que les faltan muchas cosas y no sienten bendecidos, ¿verdad? Entonces, nuestra oración debe de ser más enfocado en bendecir a otros y orar por otros que estar orando por mí mismo, ¿verdad? Claro, podemos y debemos de orar por nuestras necesidades, pero como un hijo de Dios bendecido, mi oración está más enfocado en orar y bendecir a otras personas. Entonces, debo de orar desde una posición de victoria, no de derrota, ¿verdad? Porque soy más que vencedor, ¿verdad? Debo de orar no luchando, sino que en reposo. Estamos en una posición de estar sentados con Cristo, reinando en lugares celestiales. Entonces, estar sentado en lugares celestiales es una posición de reposo, no de lucha, sabiendo que ya tenemos la autoridad de poder bendecir a otros, ¿verdad? Ejerciendo esa autoridad que ha sido delegado a nosotros, ¿verdad? Me gusta decir también que vivimos como héroes, no como víctimas, ¿verdad? El mundo, la sociedad, la carne, siempre trata de hacernos sentir que somos víctimas, víctimas de la sociedad, de nuestros padres, del diablo, víctimas de Dios, etcétera. No soy víctima, soy un héroe porque hemos vencido como hijos de Dios. Un hijo de rey, ¿verdad? No debe de sentirse como víctima y cuando pedimos a Dios, no estamos mendigando favores, ¿verdad? Simplemente estamos presentando nuestra necesidad delante de Él,
sabiendo que venimos ante un trono de gracia y ante un Padre que nos ama muchísimo y en Cristo ha provisto todo, ¿verdad? No pedimos porque me he portado bien, por las cosas que he hecho, sino simplemente 100% por la gracia en Cristo, ¿verdad? Entonces, espero que vayamos entendiendo a través de estas clases quién soy, ¿verdad? Mi identidad, que puedo verme a mí mismo realmente como un hijo de Dios, y una gran parte de esa identidad como hijo de Dios es que en Cristo he recibido la bendición de Abraham y soy muy, muy bendecido y muy favorecido. Pido al Señor que Él revele a su corazón, su mente, su ser, su espíritu, que tú eres un hijo de Dios, bendecido y favorecido. Vivamos de esa manera, que nuestra mente sea transformado constantemente en esa identidad. Bendiciones.